Así es, precisamente uno de los temas de la migración es el que está generando gran controversia en Colombia. Y esto debido a que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió pedirle al opositor venezolano Juan Guaidó que abandone su país, que se vaya. Esto porque precisamente hoy ellos están realizando una cumbre de líderes para analizar la crisis humanitaria venezolana. Juan Guaidó llegó para participar en esta sesión y reunirse con algunos líderes, pero el gobierno de Gustavo Petro le señaló que él no estaba invitado y más bien le pidieron que se vaya. Eso ha generado mucha controversia en el país. Vamos a ver por qué. El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a ser el centro de la noticia luego que llegara a Colombia, según afirman las autoridades, de manera irregular. Aunque sobre Guaidó pesaría una posible orden de captura en su país, el líder opositor burló la seguridad fronteriza y entró caminando a Colombia, hasta donde llegó para participar de la cumbre sobre Venezuela, pese a que no fue invitado por el gobierno de Gustavo Petro. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece, corre riesgos. Tras los hechos, Guaidó denunció que fue sacado de Colombia y tuvo que tomar un vuelo hacia Estados Unidos, pues no podía volver a su país, donde continúa su familia, ya que reciben constantes amenazas. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia, lamentablemente. Precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas, en este caso, y que recibió la familia de Fabiana directamente. El presidente Nicolás Maduro criticó a Guaidó por su viaje y aseguró que era financiado por James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Que la visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva y imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story. No tengo duda, porque Jimmy Story hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela. Pese a que permanecerá fuera de Venezuela, el líder opositor ha asegurado que seguirá encabezando su lucha por un país libre, y es que buscará que las próximas elecciones presidenciales programadas para 2024 sean justas y cuenten con supervisión internacional. Pero ya sabemos que el presidente Petro tiene su corazoncito, ¿no? Si con la misma facilidad hubiese expulsado a Sergio Tarache de Colombia y lo hubiese devuelto al Perú, sería ideal, ojalá, pero parece que un acusado de feminicidio, de haber quemado viva a una mujer en una plaza frente a toda la gente, no es motivo suficiente para expulsar y nos ha mandado a hacer todo un trámite de extradición versus su enemigo, Juan Guaidó, que automáticamente le dice bye bye. Así es. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Cancillería, ellos han precisado que no lo expulsaron. Le pidieron que se vaya, que según ellos es distinto. O sea, no lo expulsaron, pero le dijeron, oye, ándate por favor, ¿no? Lo acompañaron hasta el aeropuerto y lo embarcaron en un avión hacia Estados Unidos. Pero esta situación ha generado también mucha controversia. ¿Y por qué? Porque le han recordado, como tú bien mencionas, su pasado al presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro formó parte del M-19, esa guerrilla que tuvo mucha cercanía con Hugo Chávez, con el chavismo. De hecho, Petro estuvo presente en el sepelio de Chávez. En todo momento, él negó que hubiese una crisis humanitaria en Venezuela, aun cuando su país, Colombia, recibía miles de venezolanos que escapaban del Creo que hay más de 2 millones de venezolanos en Colombia. Más de 2 millones de venezolanos. Entonces, toda esta situación ha generado polémica. El expresidente Álvaro Uribe, de hecho, ha señalado a Petro de ser la cabeza de un neocomunismo, de una nueva versión del comunismo chavista. De hecho, él mismo y hay otros políticos colombianos que señalan a Petro como verdaderamente el ideólogo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos dicen que de alguna manera Petro fue el canal para meterle todas estas ideas a Hugo Chávez. Bueno, hay extremismos ideológicos, pero igual nos queda un poco la duda de lo que está pasando realmente
especialmente con Colombia y el rumbo que están tomando respecto a las decisiones del presidente Petro. Es bastante delicado, justamente porque ellos están analizando la crisis humanitaria venezolana y no han permitido que haya ningún opositor venezolano, pero tampoco han invitado a nadie del oficialismo del lado chavista. O sea, hubiese sido interesante contar con las versiones de ellos. De hecho, en su última visita a Estados Unidos, Gustavo Petro se reunió con Joe Biden y le pidió levantar las sanciones contra Venezuela. Le ha pedido levantar las sanciones, esto lógicamente porque dice que del lado venezolano va a haber un compromiso para que las elecciones sean transparentes y democráticas en el 2024. Hubo elecciones democráticas en Venezuela anteriormente que permitieron que Nicolás Maduro se quede en el poder. Ellos dicen que sí, claro, convocan a elecciones, le dan todas las facilidades al candidato oficialista, de alguna manera restringen las actividades de los candidatos de oposición, pero también de alguna manera compran votos con esta maquinaria populista. El voto es voluntario en Venezuela, el sistema electoral que es voto automático, nadie lo puede fiscalizar ni supervisar. Además se genera este problema de todos los trabajadores que están en el aparato estatal, que es un aparato estatal inmenso, que sí son obligados a ir a votar y que obviamente no pueden marcar otra opción que no sea la oficialista. Pero además, al final del día, más allá de lo que Petro pueda pensar o no, ¿por qué cree que hay 2 millones de venezolanos en su país? Porque Colombia es lo máximo, porque el riesgo es que te quieras quedar, como decía el eslogan de Colombia cuando fomentaba el turismo, luego de haber justamente lidiado y luchado contra las FARC, contra las guerrillas, una que integraba, por ejemplo, Gustavo Petro. No, obviamente es porque es un país que está en la miseria más absoluta. Así es.